Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Como le he dicho la semana pasada, vamos a volver a ver el texto que estudiamos la semana pasada y vamos a contestar o vamos a examinar sobre la pregunta ¿cuál es la necesidad más grande en el texto? Entonces, estamos en Lucas, el capítulo 5. Y vamos a empezar en el 17 y leer hasta el 32. Entonces, otra vez, eso es lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, hoy simplemente quiero ya reflexionar y examinar esa pregunta sobre cuál es la necesidad más grande del texto. Entonces, vamos a leer todo el texto y después vamos a ver las necesidades que salen. Entonces, el versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, hablando de Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Levi le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ahí la pregunta es: ¿cuál es la necesidad más grande que se ve en este texto? Entonces ya tenemos varias necesidades. Yo había hecho una lista. Entonces, claro, hay la necesidad de salud del paralítico. También hay la necesidad de dejar el orgullo que vemos en la vida de los fariseos, los escribas. Entonces ya en toda la historia vemos el orgullo.
o la inseguridad de ellos también. También la necesidad de cambiar, de un cambio de vida. Porque claro, aquí los fariseos y los escribas van con esa actitud de crítica. Ven a otros que tienen problemas y lo ven ya como una vista mala. De que mira, debes dejarles ahí y ya guardar una distancia. Entonces vemos una necesidad de cambio de vida, cambio de perspectiva. También podemos decir que mira, hay una necesidad de ser una persona mejor, de ya vivir mejor, de pensar en otros, de ayudar a otros, de ya ser mejor persona. O también podemos ver igual, incluso en nosotros, la necesidad de tener la fe o ayudar a otros como los 4 ayudaron a su amigo. Entonces ya aprender cómo ser como ellos. O también tener más fe. Porque Jesús, al ver la fe de los 4, decían a su amigo, entonces al ver la fe dice, hombre, tus pecados, bueno, dice en el versículo 20, al ver él la fe de ellos, los amigos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces igual podemos ver una necesidad de más fe para nosotros o en los demás de la historia. O también la necesidad de dejar de criticar a otros. Entonces, bueno, puede ser que tú has visto incluso otras necesidades. Entonces, en este texto hay varias necesidades que salen. Pero yo diría que ninguna de esas es la más importante. Porque lo que vemos aquí es que hay una necesidad que habla de un problema con el corazón. Y que igual hay muchas cosas, muchas necesidades que salen en este texto, que incluso salen de la necesidad que es más importante, más grande. Y es una necesidad del corazón, es una verdad de ser un esclavo al pecado, al mal, y es una necesidad de recibir el perdón de Dios. Y es una cosa que todas las personas en esta historia tienen esa necesidad. Hay algunas que lo ven y otras que no. Los publicanos y los pecadores quieren estar con Jesús porque ven una necesidad. Los enfermos van al médico porque ven una necesidad de recibir ya la respuesta del gran médico o el perdón de Dios o la salvación porque están ya hundiendo bajo el poder del pecado. Pero claro, una persona que no ve esa necesidad no va a buscar salvación, porque claro, necesito ser salvo ¿de qué? Yo tengo todo bajo control. Pero aquí en este texto vemos la necesidad en cada uno. En los fariseos y en los escribas, ellos tenían conocimiento, tenían influencia, tenían poder, tenían ya medios económicos, tenían mucho, pero no respondían a la necesidad más grande de tener a un Salvador, de recibir el perdón de Dios. Porque ellos, lo que vemos en muchos contextos, es que ellos ya se comparaban con otros. Y decían, mira, yo no soy como esa persona. No soy como los publicanos y pecadores. Yo intento vivir bien y no hacer daño a nadie.
Pero aún así, si tú vives así o si yo vivo así, aún así no puedo llegar al nivel suficiente para entrar en el cielo. Y por eso Jesús vino para morir. Él siendo la única persona que ha vivido una vida perfecta, sin pecado, Él murió en el lugar de un pecador. Él pagó el precio de un pecador para poder ofrecernos su justicia. Entonces, en este texto, eso es la necesidad que vemos. Pero hay personas que simplemente buscan, por ejemplo, la necesidad de sanación. Este que estaba paralítico necesitaba la sanación. Él no podía vivir. Pero es curioso porque la primera respuesta de Jesús es que tus pecados te son perdonados. Porque él también sabía en los corazones de todo el grupo que estaba allí. Entonces quería resaltar el tema de que todos, los paralíticos, los pecadores, los publicanos, los fariseos, los escribas, tú y yo, todos necesitamos tener nuestros pecados perdonados. Y pecado ya refiere al mal que hemos hecho, al separarnos de la voluntad de Dios y el plan de Dios, de ya usar el diseño de Dios para cumplir otra cosa. Eso es el pecado. A veces al hablar del pecado pensamos que, mira, yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie, yo no he robado mucho dinero de nadie. Pero esos sí son pecados, pero también el ir en contra del diseño de Dios es pecado. Mentir es pecado. Bueno, pero no he hecho daño a nadie con mi mentira. Según mi punto de vista puede ser así, pero eso no es cómo funciona. Todos nosotros hemos pecado. Y Dios por eso ya nos ofrece un camino para volver a vivir en comunión con Él. Es a través del puente de Jesús y su sacrificio en la cruz. Podemos cruzar y volver a Dios, pero tenemos que reconocer esa necesidad. Es curioso, hay otra historia en Lucas 17. Y bueno, empezando en el versículo 11, dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces ya para explicar lo que pasaba, que bueno, los leprosos no podían vivir en la ciudad, entonces ya habían varias aldeas donde habitaron. Y aquí, como veremos en el texto, tenemos una mezcla de samaritanos y judíos, entonces ya... Pero son personas que no podían acercarse a los sanos, entre comillas. Pero salen y ya piden ayuda. Es curioso porque en ese momento, en otros casos, Jesús sana a un leproso en el momento, al tocarlo, al decirlo. Pero en este caso, dice: mira, id al sacerdote. Porque para volver a una ciudad
un leproso tenía que ir al sacerdote y mostrar que ya estaba sano, que no tenía más de la lepra. Y el sacerdote entonces ya preparaba un certificado para decir que ya podía volver a la ciudad. Entonces ya Jesús dice, mira, id al sacerdote, presentaos delante del sacerdote para recibir el certificado. Pero claro, en ese momento ellos seguían con la lepra en su cuerpo. Entonces tenían que oír lo que decía y obedecer, a pesar de ver otra realidad. Y se van y dice que ya al ir, entonces ya fueron limpiados. Entonces ya al obedecer, ya la lepra se iba. Y entonces dice en el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, a Jesús, los pies de Jesús. Y, bueno, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces, los samaritanos para los judíos era lo peor de los peores. Pero, entonces ya él vuelve, dándole gracias a Dios. Y ya poniéndose en posición humilde a los pies de Jesús. Y dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces ya, por lo menos algunos de los 9 eran judíos, que debían haber vuelto para dar gloria a Dios, para demostrar su gratitud por lo que han recibido. Pero los 9 han recibido la tirita para su problema, para una necesidad que no era la más grande. Pero ya, como tienen lo suyo, ya han vuelto a vivir la vida que quieren. Pero este ha sido diferente y recibe algo diferente. Dice en el versículo 19, y le dijo a este que era leproso antes, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, este hombre no solo recibe la sanación de su cuerpo, de la lepra, pero también de su interior. Su necesidad más grande que cambia la vida. Entonces, que no es una tirita para este momento, pero ya es una sanación eterna. Responde a la necesidad más grande. Pero qué triste es que hay 9 que han tenido el mismo encuentro con Jesús, pero se van sin reconocer la necesidad más grande. Y tenemos casos que Jesús no ha sanado a la gente. Pablo mismo, que él hablaba de su aguijón de la carne, que ya clamaba a Dios y clamaba a Dios y clamaba a Dios. Y Dios decía, mira, mi gracia es suficiente para ti. Y yo mostraré mis fuerzas a través de tu debilidad. Y hay otros casos también en la vida de hoy. Pero podemos lanzar la pregunta, entonces, ¿por qué? Porque nuestra lógica ya tendría más sentido de sanar a todos los enfermos y ya dejar a todos vivir sin dolor, sin enfermedad.
Pero tenemos que recordar lo que pasó aquí con los 10. Los 9 recibían la sanación y sus vidas, bueno, desde lo external sus vidas cambiaron, pero su vida, su ser, no cambió. Entonces, eso es importante. Y quiero leer un pasaje más que sale en 2 de Pedro, porque quiero resaltar la perspectiva de Dios, lo que Él ve como la necesidad más importante. Y su corazón, su deseo es lo que vamos a leer. Entonces, sí, Él quiere ayudarnos y darnos fuerzas en la vida de hoy. Pero para Él lo más importante es la vida eterna. Porque esta vida pasa en un momento. Esta vida cada vez más va más deprisa. Pero, como hemos visto hace varias semanas, después de esta vida viene un juicio. Entonces tenemos que estar preparados para ese juicio, porque ese juicio va a determinar nuestra eternidad. Y hoy podemos estar preparados. Entonces esto sale en 2 de Pedro 3. Y bueno, voy a leer el capítulo, ya para coger el contexto, y vamos a ver el corazón de Dios aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es el deseo de Dios para la humanidad? Dice en el versículo 1, Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estas ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el deseo de Dios es que ninguna perezca. Él sigue dando oportunidades. Tiene paciencia con nosotros. Pero después, entonces dice en el versículo 10 y más adelante, entonces que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces ya llegará un momento cuando ya no hay más oportunidades. Pero el deseo de Dios es que todos tengan oportunidad para ver su gracia, su misericordia, su amor, y tenga oportunidad de responder.
Hay personas con una actitud crítica que dicen, pero nada cambia. Mira, la maldad en el mundo sigue y se ve ya cómo va creciendo la maldad. ¿Y dónde está Dios? Pero otra vez vemos que Dios dice, mira, quiero que vengas a mí. Por eso no he acabado con lo que existe ahora. No he hecho lo que pone en Apocalipsis. Vendrá. Pero tienes esta oportunidad. Porque en mi corazón mi deseo es que no es que tengas una vida fácil aquí. Pero es que en este momento, en este mundo de problemas, en este mundo donde tú ves mucho dolor, que levantes tus ojos para verme a mí, porque soy el único que pueda ayudarte. Soy el único camino y la única verdad y la única vida. Porque claro, en la oscuridad, en los momentos difíciles, realmente, verdaderamente, si somos honestos, son los únicos momentos cuando buscamos a Dios. A veces es para culparle, pero cuando la vida es fácil, cuando tenemos buena salud, cuando somos jóvenes y podemos hacer de todo, no buscamos a Dios. No nos atamos a Dios. No vemos nuestra necesidad de Dios. Pero ya cuando no entendemos, es cuando clamamos a Dios. Cuando no podemos más. Cuando no vemos luz. Y otra vez, el deseo de Dios no es darnos una vida fácil aquí. Incluso Él vino aquí y vivía una vida horrible. Sufría por ti y por mí para mostrar su amor. Y por eso cuando nos vienen momentos de tribulaciones, de problemas, podemos recordar ese amor mostrado y esa voz que te dice, mira, Dan, o pon tu nombre, te amo. Y yo quiero hacer un lugar para ti en la nueva creación, en lo que viene. Quiero escribir tu nombre en mi libro de vida. ¿Y cómo pasa? Es reconocer nuestra necesidad más grande del perdón. Reconocer que no podemos llegar a Dios nosotros solos. Necesitamos a un Salvador que nos saca del barro donde estamos y nos da una vida nueva, nos hace ser criaturas nuevas. Es Jesús que es nuestro abogado. Es Jesús que ha pagado el precio por mis pecados y por los tuyos. Entonces, por eso Dios dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos ofrece la respuesta a nuestra necesidad más grande. Pero primero tenemos que reconocer esa necesidad y segundo, responder a esa necesidad y decirle a Dios, ven a mi vida, te necesito, perdóname. Y Él vendrá a tu vida. Él pondrá tu nombre en su libro de vida. Y tú entrarás en su familia como hijo o hija, adoptado o adoptada. Y no hay nadie que te puede sacar de sus manos. Podemos olvidar de nuestro lugar, podemos olvidar nuestro apellido cuando entramos en la familia de Dios, pero Él nunca se olvida de nosotros.
Él nunca borra nuestro nombre de su libro. Él sigue obrando nuestras vidas. Entonces hoy te animo a reflexionar no solo de la necesidad más grande del texto que hemos visto hoy, pero reflexionar sobre la necesidad más grande de tu vida. Porque no es más dinero, no es mejor trabajo, un trabajo punto, no es un cambio de tu salud, no es mejor amigos. La necesidad más grande ahora mismo de tu vida es recibir el perdón de Dios y la salvación de Dios, reconocer tu necesidad y recibir la respuesta que Dios ha preparado. Y después empezar a vivir con Él. Puede ser que ya tienes tu nombre escrito en su libro, pero ya has olvidado quién eres en Él. Hoy la necesidad para ti es volver a reconocer que Él es todo para nosotros. Él vive y obra en ti. Es tu Padre y Él te ama. Y no solo lo dice, pero lo muestra, lo pone en acción. Y Él es nuestro Dios y es nuestro Padre, es tu Padre. Vuelve. Como el Hijo pródigo. Él había probado con todo, había experimentado todo y había visto que no podía encontrar lo que necesitaba en lo de ahí. Pero él volvió a su Padre. Quizás que hoy para ti es el día para hacerlo. Entonces vuelve con Dios, porque en nuestras necesidades para nuestras necesidades encontramos la respuesta con Dios. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias que tú vives y estás con nosotros. Señor, ayúdanos no compararnos con otros, no pensar en otros, pero realmente ponernos delante de ti hoy y ver nuestra necesidad más grande, que es recibir tu perdón. Porque todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros hemos ya salido de tu voluntad. Todos nosotros hemos vivido según nuestros deseos y no según tu diseño y tu deseo. Y Señor, ayúdanos a reconocer que tu perdón es lo que necesitamos. Y Señor, queremos venir delante de ti con todas las otras necesidades, que son menores, pero también son cargas para nosotros. Y pedimos que tú hagas tu voluntad, con ellas y con nosotros mismos, que podamos ser sacrificios vivos para ti y que podemos ser hijos dignos de llevar tu nombre y podemos ser discípulos que aprendemos de ti y lo vivimos y también que tengamos la fe como los 4 amigos que llevaban su amigo a ti. Señor, ayúdanos a vivir nuestra fe y nuestro conocimiento. Y no ser simplemente oidores o gente con mucho conocimiento, pero que seamos hacedores para vivir de otra forma y brillar de ti y ser esa luz de ti en el mundo. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Como digo siempre, entonces esta parte igual dices, yo sé lo que va a decir Dan, pero te animo. Si tienes una necesidad, si estás en una pelea y estás perdiendo, que ya te sientes que no puedes ganar esta batalla, contacta con nosotros. Queremos que sepas que por lo menos hay una persona orando por ti.
no estás solo. Y más importante aún es que Dios está ahí contigo y no te va a dejar solo. Jesús mismo lo decía, que Él estará con nosotros hasta el final, aunque nuestras emociones dicen otra cosa, aunque lo que pensamos dice otra cosa. Eso no cambia la realidad. Entonces te animo. Ponerte en contacto con nosotros o con otro creyente que predica la palabra de Dios. Y si tienes una duda, una pregunta, también envíanoslo. Y podemos verlo juntos. Entonces si quieres saber o si tienes una duda y quieres ver un estudio sobre algo en concreto, envíame esa duda o esa pregunta. O si tú dices, mira, lo que has dicho, no estoy nada de acuerdo y esto es el porqué, también envíamelo. Porque todos nosotros necesitamos también crecer en Dios. Dios camina con nosotros y nos quiere enseñar más cosas. Por eso nos ha dado su palabra. Y queremos basar nuestro conocimiento en lo que pone aquí. Es nuestro guía. Entonces espero que Dios te bendiga esta semana y que sigas caminando con Dios y que también veas que el corazón de Dios es que nadie perezca. Es su deseo, pero al final nosotros tenemos el poder de elegir, de decidir. ¿Cuál vas a decidir tú? Bendiciones. Y nos veremos aquí muy pronto. Más grande la historia, le rescató la muerte derrotó, cántelo, Cristo vive.